¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en el marco del 12º Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de Salud. Yo soy Graciela González, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia en la Ciudad de México y de la UNAM. Me da mucho gusto acompañarlos en este evento que coordina la doctora Diana Cecilia Tapia Pancardo y los ponentes que la acompañamos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo que les voy a presentar lleva por título Estresores presentes en la formación de recursos humanos de enfermería. Este es el índice que quiero acotar algunos temas del marco introductorio, los objetivos, el método, en fin, la ruta crítica. Quiero empezar esta charla diciendo que los estudiantes de enfermería enfrentan una dualidad crítica durante toda su formación y tiene que ver con una necesidad de formación tanto teórica como práctica. Y en la medida que estas dos se vuelven escenarios de alta exigencia para el estudiante y él tiene una presión en los estudios a través del tiempo, pues empieza a presentarse de manera muy importante un riesgo latente, que es la posibilidad del burnout, un alto riesgo por la carga institucional y por los estresores académicos que impactan la salud física y emocional del alumnado. Esto es muy importante porque el estudiante tiene una demanda durante años, ¿no? Son 4 o 5 años de un estrés sostenido que termina en una problemática sistémica. Entonces, algunos antecedentes que me gustaría presentar aquí, que comentar, y que tienen que ver con el estudio sobre la vulnerabilidad del alumnado y el estrés que viven los estudiantes de enfermería, pues son los propios trabajos de la doctora Tapia Pancardo, de la maestra Biorato, de la doctora Robles y de una servidora que las ha acompañado en algunas actividades, entre otros colegas. Las dimensiones que se han trabajado en esto de la evidencia de vulnerabilidad, pues es la carga que se hace más aguda hacia la práctica clínica, el agotamiento emocional temprano, la falta de herramientas de autocuidado en el alumnado, pero también hay factores psicosociales como el ambiente hospitalario que en sí es estresante, la jerarquía académica que existe en los campos clínicos, la falta de estrategias de afrontamiento, los síntomas físicos de estrés que se empiezan a hacer presentes en el alumnado progresivamente. La formación terminal, ya los alumnos de octavo están próximos al servicio social y el aumento en la responsabilidad clínica es muy alto. Desde séptimo semestre, ellos refieren un estrés que se vuelve cada vez más fuerte y más presente en el tiempo, ¿no? De responsabilidades, pero también de tipos de pacientes, en fin. Y la dimensión emocional, que implica una necesidad de fortalecer la inteligencia emocional, volver a ver al sujeto, ¿no? No despersonalizar al estudiante. No es un enfermero como fuera de su dimensión integral de persona. Y la calidad en el trato al paciente, pues también se ve impactada necesariamente por estos factores. Bueno, entonces, el objetivo que tuvimos para este estudio fue analizar las principales fuentes de estrés o estresores que impactan el bienestar físico y emocional de los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en enfermería. Fue un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal con 19 estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en enfermería y para ello diseñamos un instrumento que abarcó 4 dimensiones. Por un lado, los estresores académicos, como pueden ser los exámenes, la evaluación, la carga de trabajo. Por otro lado, los estresores clínicos, que es la responsabilidad que asume el estudiante del cuidado al paciente o de atención al paciente, los errores que puede tener en el ámbito médico, el entorno hospitalario, entre otros. Las relaciones interpersonales, la interacción con los pacientes, la comunicación en equipo, la relación con superiores, los conflictos interpersonales y la gestión del tiempo y vida personal, balance en la vida y el trabajo, la organización de tareas, organización de los tiempos de ocio, el tiempo para el descanso, en fin.
Como se pueden dar cuenta, estos círculos que están acá ya muestran dónde estamos teniendo el máximo estrés del alumnado. Las relaciones interpersonales no le representan el mismo nivel de estrés que la responsabilidad del paciente al estudiante, y esto es natural y lo comentaremos un poco más adelante. Digo natural en el ámbito de la formación, lo que ellos refieren, no porque sea natural. Entonces, los elementos que consideramos para dar pauta al cuestionario que se diseñó, los pueden ver ustedes aquí. Están las dimensiones, las subdimensiones y los indicadores que nos dieron pauta a los ítems una escala tipo Likert que se aplicó fue de autoaplicación mediante un formulario de Google. Y los puntajes a manera de que el estudiante tuviera claro cómo caía su evaluación, pues de 0 a 15 puntos era nivel bajo de estrés, de 16 a 30 nivel moderado, de 31 a 45 nivel alto. Entonces, lo que vamos viendo aquí, un poco en los resultados, es que en el ámbito de la teoría, la formación teórica implica, sí, muchas tareas que demanda la presencia de tareas principalmente, la evaluación, los exámenes, todo eso estresa al estudiante. Y principalmente las tareas, sobre todo que se van acumulando las tareas. Conforme el tiempo avanza en el plan de estudios en el semestre, las tareas se van haciendo más complejas, hay que entregarlas en tiempo y eso le da totalmente estrés al estudiante. Pero esa fue la escala cuantitativa. En esa escala, que les digo, la escala de Likert, también metimos una pregunta abierta para ver qué nos respondían. Y lo que aparece como una categoría interesante donde el estrés se transforma, ¿no? En otro indicador muy interesante es el miedo. El miedo a cometer errores, el miedo a no hacer adecuadamente un procedimiento, el miedo a atender pacientes que se les muere el paciente en su primera experiencia, ¿no? En la pérdida de pacientes. De manera interesante, hay un punto de quiebre sistémico porque no existe una manera de gestionar, digamos, de manera personal los tiempos del descanso. Entonces, el estudiante muchas veces incluso ya labora, ya trabaja, entonces ya en octavo semestre ellos pues empiezan a tener responsabilidades distintas donde el descanso va quedando de lado, el deporte va quedando de lado y empiezan a entrar en una dinámica de altísima demanda y de alto estrés. Algunos resultados se los voy a ir comentando en algunas gráficas que se elaboraron con apoyo de la inteligencia artificial y pueden verlas aquí. La presión académica por el volumen de tareas y de actividades, ¿no? El estrés se mueve entre estrés moderado y mucho estrés en la mayoría. El tema de la competitividad, pues no tiene el mismo estrés para ellos. Es decir, uno puede entrar al trabajo colaborativo y eso al contrario, parece como una técnica didáctica que les puede favorecer el aprendizaje, pero en la sobrecarga de tareas y excesiva cantidad de contenido estarían también las exposiciones que hacen en clases, ¿no? Si los estudiantes se exponen mucho, pues aquí tenemos otro nivel de estrés, ¿no? Aquí es mucho estrés cuando tienen que exponer en público frente a los compañeros. Y la sobrecarga de tareas aparece como un factor muy importante. La naturaleza del estrés cambia, como les decía, en la responsabilidad clínica. El miedo al daño irreversible aparece y se instala y entonces nos llama a la competencia transversal para poder gestionar la salud mental, que es atribución casi del alumnado, a menos que el profesorado esté formado para ello y para brindar este acompañamiento. Entonces, los estresores donde el estudiante cae en una zona casi de riesgo es por el miedo a cometer errores en la administración de fármacos o técnicas, por un lado, y por otro, en la falta de conocimientos técnicos al momento de actuar. Y estos dos, pues, nos llevan a un elemento importantísimo en la formación, que es el mentor o el tutor, que lo trataré un poquito más adelante. La interacción paciente-alumno implica de gestión emocional de pacientes difíciles o críticos. Y los participantes dijeron, lo valoraron con un estrés moderado o mucho estrés. Entonces, otra vez tenemos aquí una zona de riesgo que es por la interacción clínica. Principalmente se dirige al hecho del paciente difícil o agresivo o al primer contacto con pacientes críticos y los fallecimientos de los pacientes. Les decía que la brecha del mentoring es muy importante porque, por ejemplo, existe una relación
tensa con enfermería con respecto a los tutores que acompañan al alumnado y la falta de apoyo de los docentes. Entonces, el estudiante vive entre estrés moderado y mucho estrés, que si lo sumamos es altísimo, y lo que vemos es que en los escenarios donde el estudiante se mueve, la inseguridad que ellos viven es porque no hay una comunicación asertiva, adecuada y horizontal entre las personas que los acompañan en su formación clínica. Por supuesto que lo sabemos, la evaluación es una protagonista en el estrés, ¿no? Eso ha sido histórico. Se le ha acusado a la evaluación de generar muchísimo estrés por las calificaciones, por la evaluación, pero aquí también entra otro actor que es el tutor que supervisa. Entonces, el ser evaluado por un supervisor, pero no hacer la evaluación formativa, no saber cómo mejorar sin hacer puntualizaciones fuera de lugar, para los estudiantes, ¿no? Una evaluación más formativa, más cualitativa y más auténtica, pues eso genera, esa ausencia de evaluación genera que ellos viven estrés moderado y mucho estrés. Y el estrés moderado y el mucho estrés vienen a ser factores que irrumpen el desarrollo de competencias y de aprendizajes con sentido más horizontal y más social. Existe entonces un agotamiento sistémico, ¿no? Hay una ruptura entre las actividades que realiza el estudiante y la posibilidad del descanso y el ocio. Y entonces esto genera un estrés que se vuelve sistémico, porque además se instala en la institución, se instala en el hospital o en la sede donde hace su práctica, pero también en su vida personal. Y existe entonces un desbalance que tiene un costo social muy alto, que durante su formación, pues tiene que hacer acopio de recursos personales que tampoco tiene claro cuáles son, y esas serían las competencias transversales, que serían digamos, el pilar necesario para enfrentar todos estos momentos críticos en los que el estudiante debe desarrollar competencias profesionales y clínicas. Así entonces tenemos los puntos rojos que tocan al plan de estudios y a la formación estudiantil. Los tres factores de mayor incidencia que generan estrés son la gestión del tiempo, ¿no? O sea, en el 9 casos ya tienen incluso indicadores fisiológicos por la falta de descanso. Y luego la seguridad del paciente, el miedo al error, el miedo al equivocarse en el escenario clínico, pues una buena estrategia sería el aprendizaje por simulación, la evaluación formativa, la humanización del cuidado, en fin, estrategias que se están trabajando en los estudiantes para mejorar su calidad de vida, ¿no? Académica y personal. El equilibrio vital entre la vida académica y familiar, pues no se logra en muchos de nuestros alumnos y esto va pasando, como les dije, un costo social. Algunas conclusiones para ir cerrando ya mi participación las pueden ver ustedes en esta diapositiva. Un impacto físico y emocional. El estrés no solo es mental, se mantiene en fatiga crónica y despersonalización. O sea, podemos trabajar la inteligencia emocional, eso también ayudará, pero necesitamos atender aspectos formativos del plan de estudios. El punto crítico es que en octavo semestre representa el umbral de agotamiento previo al servicio social. Los estudiantes vienen muy agotados hacia el cierre de su formación y esto pues es altamente estresante porque todavía viene el servicio social y la titulación. Entonces el estrés sigue permanente, pero digamos los momentos más agudos están por lo menos hasta aquí, reportado por alumnos de octavo semestre. A los 23 años, el estudiante enfrenta una presión de profesionalización que choca con su desarrollo personal. Está transitando prácticamente la adolescencia en escenarios también críticos. Y el burnout en enfermería es un fenómeno sistémico y no un fallo en el estudiante. Hay que mirar a las instituciones, a sus planes de estudio, a sus formadores para poder mejorar todo este escenario de formación estresante, con las implicaciones que tiene para los estudiantes y para las instituciones y los profesionales. Cierro con esta frase. La formación de excelencia incluye la salud mental desde el aula y es el primer paso para humanizar la educación clínica. Agradezco nuevamente a la doctora Diana Cecilia Tapia la invitación a participar y a ustedes el favor de su asistencia y de su atención. Les saludo desde México. Muchas gracias. Creo que ya quedó, Ma. Creo que ya quedó ahora sí.